Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Diálogos Universo 94.9, una producción mensual que transmitimos con muchísimo cariño para toda la audiencia, tanto gracias al equipo de televisión universitaria como al equipo de radio universitaria. En esta ocasión, pues seguramente ya tenemos estas frases que nos recuerdan mucho. Ya huele a feria. Y seguramente también no me dejarán mentir que es una de las fechas más importantes para el estado de Colima. Por eso nosotras hemos decidido dedicar un programa especial que se llama La Feria de Colima a lo largo del tiempo. Para ello tengo a invitados muy especiales que quiero compartirles, pero sin embargo es muy importante por qué dialogar al respecto. Pues porque es una feria que tiene más de 190 años que hemos realizado, es una feria por tradición, es una feria que también decimos que aunque es la misma, no se vive la misma feria ni siquiera el mismo año. Son muchísimas ferias socialmente las que se viven el mismo año. Cada edición tiene un tema diferente, algo que la hace especial y para ello queremos hablar al respecto durante esta emisión. Cuál es el origen de la feria, cómo ha ido evolucionando, cuál es esa importancia cultural, ¿no? Esa forma tan importante social que nos da también identidad cultural a los colimenses, a las colimenses. Para ello tengo como invitados a José Luis Larios García. Antes de pasarles el micrófono y que los podamos ver, quiero hablarles un poco de su semblanza. Él es investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima, maestro en Historia e integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y tesorero del Ballet Folclórico de Villa de Álvarez, AC, docente del Bachillerato 3 de la Universidad de Colima y del Seminario Diocesano de Colima, columnista de los periódicos El Comentario y Diario de Colima, Ágora. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este programa. También quiero darle la bienvenida a Abelardo Ahumada González. Estudió la licenciatura en Filosofía en el Seminario Regional del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, y también de Ciencias Sociales en la Universidad de Colima, profesor y periodista, excronista municipal de Colima, miembro de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, autor de más de una docena de libros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues antes de iniciar ya con el tema de origen, me gustaría que platicáramos, bueno, también se me olvidó presentarme, yo soy Diana Peña y les estaré acompañando en esta emisión, sobre el primer recuerdo que tengamos sobre la feria, porque también es una feria en la que todos y todas pues acudimos en la infancia con nuestras familias. ¿Cuál es ese primer recuerdo que les llega a ustedes cuando seguramente les invitamos a este especial? ¿Cuál es anécdota que quieren compartir con la audiencia? Bueno, yo digo, era muy pequeñito en los años 80, que tendría como unos 7 años cuando mis abuelos, yo vivía en Coquimatlán y recuerdo vagamente que me gustaban sobre todo los jueguitos, los regalos que había, la compra de algún juguete en especial para jugar en aquella época. Pues eran tiempos en que se usaban los carritos de cartón o carritos de otro tipo de material, a diferencia que hay en la actualidad. Pero los gusanitos, incluso también las cosas iluminarias, todos esos detallitos me vienen al recuerdo, y sobre todo ese corredor que hoy en día pues ya es más moderno, pero la grava que ponían a la entrada de los pasillos, un poco más rústico, pero eso se me viene a la mente. Creo que para mí era algo divertido ir a la feria. Gracias. Bueno, pues se nota la diferencia de edades. Fíjense que yo nací en 1954 y me tocó el último año de la feria cuando se hacía en el Jardín Núñez. En ese tiempo había unas
terminales de camiones en la parte sur. Ahí se estacionaban los Tres Estrellas, los autobuses de Occidente, los anaranjados que eran del sur de Jalisco y los rojos de Colima, que ya estaban desde aquella época. Mi papá era contador de los rojos de Colima, y entonces él me llevó un día en la tarde, yo de 4 años y 8 meses aproximadamente, me llevó a la feria. Recuerdo que, bueno, subí dificultosamente los escalones de la parte sur del Jardín Núñez para enfrentarme con la feria. En aquel tiempo, y eso lo corroboro después con otros recuerdos posteriores, porque yo estudié en el Colegio C. Silva, cuarto y quinto, había en la parte céntrica del Jardín Núñez una fuente muy pequeña de azulejos, así que serían 30 centímetros de alto. Y sobre esa fuente pequeña se construía una tarima de madera y se levantaban, ¿cómo se dice?, horcones, y se llenaba de palapas en la parte alta, y ese era el casino de la feria, la terraza y casino de la feria. Y los jueguitos se ponían en los alrededores. No había muchos juegos en esa época. Los volantines, las sillas voladoras, el tío vivo que le decían, que viene siendo lo de los caballitos, y una rueda de la fortuna. Y todavía existía el famoso dicho aquel de que padrino mis perones. Y yo recuerdo que mi papá me platicó que los perones, que era la única vez que había manzanas en el año en Colima, eran traídos de San Francisco, California, por barco a Manzanillo para coincidir con la época, y de ahí los traían por tren a Colima, y entonces se desparramaba ese olor diferente. Y en algún determinado momento, de conformidad con testimonios que aquí traigo, narrados por ejemplo por Hilario Cárdenas Jiménez, por el profesor Ricardo Guzmán Nava, alguna de estas lluvias parecidas a las que acabamos de tener en estos días, de repente cayeron sobre la feria, y los perones rodando llegaron hasta la estación del tren. Qué bonita anécdota. Pues justo ya empezamos a adentrarnos a la historia de nuestra feria tan querida, tan esperada por los colimenses, por todo el estado. Yo recuerdo nada más rápidamente una anécdota de que, por ejemplo, yo no nací en esta ciudad, pero cuando me fui de intercambio académico a Torreón, Coahuila, estaba la feria. Yo quería ir porque dije, ay, claro, todo el mundo va a ir, ¿no? Le comentaba a todos mis compañeros, bien feliz, vamos a ir a la feria, y resulta que nadie estaba esperando la feria. Y yo cuando fui a la feria tuve que pagar una cuota para entrar, y además la ciudad nos separaba para ir a la feria, y era algo diferente a lo que yo vivía acá en mi infancia. O sea, la ciudad se detiene, nos detenemos para vivir la feria. Y es una feria por tradición, es una feria que ya está prácticamente en nuestro ADN. Pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué es tan importante la feria? José Luis. Bueno, hay que recordar que esta festividad viene traída de alguna forma del catolicismo. Cuando la conquista, llegan los españoles, llega la religión, y también llegan diferentes fechas y trascendentes sobre el calendario religioso, sobre todo católico, y entre ellas la festividad de Todos Santos, Omnium Sanctorum. Esto que significa es la festividad de todos los santos, toda la fe que se vive a través de la religión, y que de alguna forma los españoles llegan también a colonizar, pero también a llevar la buena nueva de la fe católica. Bueno, no tanto colonizar, sino más bien dar esas cuestiones, sobre todo la fe de la religión. Podemos mencionar algunos documentos históricos, sobre todo del Archivo Histórico del municipio de Colima, donde mencionan algunas características esenciales y particulares sobre esta festividad. No se tiene datos muy precisos, son muy escasos, pero los pocos que hay nos dan algunas informaciones importantes. Por ejemplo, se tiene que en 1573 hay una procesión el día del 1 de noviembre,
por San Francisco Almoloya. Entonces, eso nos da indicios de que ya había una celebración como tal religiosa, más no profana. Estamos hablando siglo XVI. Ya nos vamos un poco más adelante, todavía en ese siglo, se menciona que mercaderes provenientes de diferentes regiones, como de Tuxpan, de propio Tecomán, de Michoacán, traían su mercancía para venderlas en los días santos, es decir, de Todos Santos. Antes la celebración litúrgica todo se desarrollaba en el primer cuadro de la ciudad, lo que le llamaban la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, hoy Jardín de la Libertad, en la parroquia principal, lo que hoy es catedral. Ahí todas las festividades, como el día de la festividad de Guadalupano, más adelante, siglo XVII, la celebración sobre todo de San Felipe de Jesús, patrono de Colima, entre otras festividades, entre ellas pues la de Todos los Santos. No había una unión como tal, como hoy en día, lo profano con lo religioso. Se respetaba mucho esos días porque era una solemnidad y el respeto hacia la muerte. Los rituales eran muy arraigados porque de alguna forma el catolicismo, ¿sí? Llegó de alguna forma para quedarse, pero también la autoridad civil como la religiosa unificaban, eso sí, en la cuestión religiosa. Eso terminó ya posteriormente en el siglo XIX cuando cambian las leyes de reforma, pero cualquier solemnidad estaba la autoridad civil como la autoridad religiosa. Por eso podemos encontrar esos primeros indicios sobre estas festividades, pero más no lo profano. Eso lo profano ya hasta el siglo XIX es cuando ya tenemos las primeras referencias documentales, cuando se menciona que hay una festividad acompañada con mercadería, con música, con teatro, con algunos juegos de baraja, de naipes, etcétera, en la Plaza de Armas, Plaza Mayor, y lo religioso. Incluso, de hecho, entonaban un Te Deum para todo, un Te Deum, un canto religioso muy importante en la solemnidad. Por ejemplo, en las festividades del 15 de septiembre en 1827 ya se celebraba el grito de la independencia y celebraban un Te Deum. En la religión, en la festividad de Nuestra Señora del Rosario, también un Te Deum. Entonces, esas solemnidades se fueron arraigando poco a poco. No es que de la noche a la mañana ya teníamos una festividad como la conocemos hoy en día. Y entonces esto me da pie a pensar de que se fue surgiendo así, y por qué de pronto hay fechas que aparecen también en nuestra historia en Colima, ¿no? Que de pronto están también como estas discusiones, ¿no? Que si fue en 1824, en 1826, con este decreto que hizo el presidente de la República, Guadalupe Victoria, que decreta que va a haber una feria anual de 15 días. ¿Eso es a partir también de lo que ya existía, de decretarla? Lo que pasa que estamos hablando poco tiempo después de cuando México, o más bien la Nueva España, se independiza en 1821. A 1826 Guadalupe Victoria concede justamente, tiene la razón en decir que se le concede una feria anual tanto a Colima como a Tlaxcala, pero no se tienen indicios como tal que fuera el antecedente principal de la Feria de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque estamos hablando en marzo, esa feria se celebraba en marzo. Incluso no sabemos, y no hay fuentes documentales que digan que se llevó continuamente, por lo menos los 10 años autorizados. Entonces no hay nada, indicio. Sí se celebraban otras festividades, como lo acabo de mencionar, la religiosa, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Merced, a San Felipe de Jesús, entre otros santos, pero la festividad como tal de Todos los Santos era nada más cuestión religiosa. Por eso no podemos decir que es el antecedente de la festividad que hoy celebramos. Eso nosotros ya podemos mencionar que ya festividad como tal, como la mencionamos, es a mediados ya del siglo XIX. Tenemos las primeras referencias, ya la unificación como tal, digamos, lo profano con lo religioso, en los años entre los 70s y 80s del siglo
XIX, ya cuando tenemos documentos, por ejemplo, oficios, cartas, correspondencia entre la autoridad religiosa y la autoridad civil, donde se ponen de acuerdo para llevar a cabo la festividad. Tenemos recibos y tenemos oficios donde se solicita a todos los trabajadores del ayuntamiento que vayan a misa para la festividad de Todos los Santos. Pero entonces eso ya nos da una idea de que después de misa se iban al jardín para celebrar una verbena. Entonces ya incluso ahí regulan las tarifas de mercadería para la venta de productos en los días feriados de Todos los Santos. Y aquí está entonces ya muy marcado, como nos comentabas, el sincretismo, ¿no? Del nombre y de la feria, ¿no? De nuestras tradiciones de Todos los Santos. Así surge entonces desde que empezamos a finales del siglo XIX, a mitades del siglo XIX. ¿Por qué el nombre continuó? Bueno, no sé si el profesor Abelardo quiere comentar algo. Bueno, creo que es pertinente irnos al concepto de la feria. La feria no hay que entenderla para nada como la conocemos hoy. O sea, en su origen, la feria simplemente era una festividad cualquiera. Inclusive, miren, yo trabajé 13 meses en el Estado de México y en el DF. Y eso fue de 1979 al 81. Y entonces se me hacía raro en los pueblitos, 3 pueblitos que yo trabajé como profesor, decían, hoy es día de feria, y yo no veía la feria que yo entendía por ningún lado, pero había mercado, o sea, era lo que nosotros llamamos el tianguis, hoy es día de feria. Y recordando precisamente en el año de 1554, el licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones, que era un visitador real, dice que él estableció el tianguis en la villa de Colima para que se celebrara solamente 3 días de la semana y de tal hora a tal hora, porque había exceso de comercio. Entonces, si nosotros entendemos feria por mercado, pues estamos entendiendo el origen de lo que significa. Pero en relación a lo que dice José Luis, que estuvo vinculado con la feria de con la festividad de Todos los Santos, pues yo diría que estuvo vinculado con muchas otras festividades que se llamaban en la iglesia las fiestas de guardar, las fiestas de guardar. Y aquí yo tengo un testimonio, el último alcalde mayor de la provincia de Colima, cuando Colima no era estado, cuando Colima no era territorio, sino era una provincia que abarcaba un territorio casi 3 veces más grande que el actual. Se llamaba Miguel José Pérez Ponce de León. Él fundó Tecalitlán, pero fue el último alcalde mayor de la época virreinal. Y dice, él estuvo gobernando durante más de 14 años fue uno de los alcaldes cultos, de esos poquitos alcaldes cultos que ha habido en Colima, por cierto. Hizo 3 descripciones geográficas de Colima. La de 1774, otra después, y una de 1789, en la que dice claramente, la principal fiesta o función de la villa de Colima es la de San Felipe de Jesús, misma que aparte de los aspectos religiosos se celebraba con fiestas públicas de toros los primeros días de febrero de cada año. Y con esto, después de haber leído también un buen montón de documentos, yo llegué a la conclusión de que durante los 3 siglos que duró el virreinato, no hay ninguna descripción que nos diga algo sobre lo ocurrido durante la fiesta religiosa de Todos los Santos en cuanto a feria, sino en cuanto a feria. En cuanto a la fiesta de Todos los Santos como aspecto religioso, sí. En 1963, el profesor Felipe Sevilla del Río publicó en un periódico local una investigación que se llamó La Primera Feria de Colima, que inicia con estas palabras: el más antiguo antecedente de la feria colimota se remonta al juego de nueces y regocijos populares
que tradicionalmente se efectuaban en la plaza principal de Colima desde el siglo XVIII, durante justo los días 1 y 2 de noviembre, pero su organización oficial data de época más reciente conforme a un decreto expedido por el Soberano Congreso de la República el 21 de abril de 1826. Y ese decreto lo rescató precisamente el José Levi. José Levi, que fue el primer director de esta estación de radio, y aquí traigo el decreto, que en el capítulo segundo, artículo segundo dice: se concede a Colima una feria anual que durará 15 días contados del 5 al 20 de marzo, con libertad de todos los derechos. Eso fue emitido el día 21 de abril de 1826. Y como bien dice José Luis, era marzo, pero en realidad se realizó la primera en abril y luego continuó durante 10 años. Pero Pepe Levi y algunos compañeros de los más viejos de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, a la cual los dos pertenecemos, que ya están muertos todos, llegaron a la conclusión de que esa feria era una feria inútil desde el punto de vista económico, porque coincidía con la zafra salinera, es decir, la mayor parte de la gente de Colima y de la villa de Almoloyan se iban a Cuyutlán, se iban a las salinas, trabajaban allá y no había clientes aquí. Por lo tanto, la feria se canceló y aun cuando hay unos datos muy interesantes de que donde es el Jardín Libertad, ahí se establecieron las principales vendutas allá, de productos venidos de fuera. En lo que es el Jardín hoy Torres Quintero, que antes era la plazuela del mercado, ahí se establecieron las ventas de comida y las ventas de productos al mayoreo en la Plaza Nueva, que viene siendo el Jardín Núñez, destinada para el comercio que traían los arrieros. Entonces, esos son los datos de la primera feria, que no fue la Feria de Todos los Santos y que fue de 1827 a 1837 aproximadamente. Muy bien, pues muy interesante ya esta acotación de las fechas, ¿no? Y de los espacios. Y justo hablando de los espacios, me gustaría que habláramos de estos lugares, ¿no? Donde ha estado la feria, que de pronto, platicando con mis estudiantes de licenciatura, creen que la feria siempre ha estado en la estancia y que lleva poco tiempo, ¿no? Ya ves. Eso es lo que se acuerda José Luis. ¿Ah? Es nuestra referencia, sí, ¿no? En los 80s, que de la estancia. Sí, yo creo que, disculpa José Luis que te interrumpo, pero esto yo fui testigo, ¿verdad? En el año de 1958 les dije, me tocó ir al último año de la feria en el Jardín Núñez, pero se decretó por parte del gobernador, creo que se llamaba Rodolfo Chávez Carrillo, que la feria se cambiara a donde hoy es la Casa de la Cultura de la ciudad de Colima, frente a la 20ª zona militar. En aquel tiempo ahí había una unidad deportiva que se llamaba Ignacio Zaragoza. Y entonces se ocupaba todo ese pedazo, desde donde está hoy el Palacio Legislativo, hasta la calle Ejército Nacional, que es donde está la Secretaría de Cultura, y la calle que es Avenida del Trabajo. Todo ese pedazo se ocupaba para la feria, y en la parte sur, esquina con Aldama, ahí se establecía la exposición ganadera. Entonces, tenía esa característica, se había salido del Jardín Núñez y se había venido acá. Si hay oportunidad, me gustaría después leerles un testimonio que traigo aquí del señor Manuel Sánchez Silva, apodado el Marqués, un gran periodista, en que él habla precisamente de la feria cacahuatera, definiendo así la feria del Jardín Núñez y su cambio a la Unidad Deportiva Zaragoza. Pues creo que es el momento, ¿no?, de compartirlo. Primero escuchamos a José Luis en lo que busca ese artículo. Sí, tengo entendido que pues por muchos años pues se llevó a cabo lo que fue en la plaza principal en el Exacto. Jardín de la Libertad, y como comenta el profesor Abelardo, ya a principios del siglo XX, estamos hablando 1911, cuando ya se decreta que la feria se lleva a cabo en el Jardín Núñez, o lo que le llamaban la Plaza Nueva, ¿verdad? Y de ahí pasa lo que ya comentó el profesor Abelardo a lo que hoy es la Calzada Galván, o lo que era la Unidad Deportiva Zaragoza. Ya hasta en 1978 pasa a lo que hoy son las instalaciones en la estancia.
Y en el Jardín Libertad estuvo de 1896 a 1911, ¿no? No, bueno, Un poquito. eso se decía, pero ya documentos ya más recientes que hemos rescatado del archivo, sabemos que la feria ya bueno, se desarrollaba desde ya de los años 70, 80 Ok. del siglo XIX. Entonces van surgiendo más información documental, pero poco a poco, como lo había comentado el profesor Abelardo, se va arraigando y se va unificando lo religioso con lo profano poco a poco. O sea, no es de la noche a la mañana. Ujú. Y estos Ajá. cambios también naturales, ¿no? Que se tuvieron que hacer, ¿no? Cómo va creciendo Colima, cómo va creciendo la sociedad, cómo van Exacto. cambiando también nuestros gustos y la feria se va moviendo, ¿no? Nos va a compartir Sí, el texto. hay otro dato, las fiestas religiosas de los diferentes pueblos, las gentes todavía hace 30, 40 años en Comala, en Suchitlán, es más, todavía ahorita en Minatitlán le dicen la función. La función, ¿qué tiene que ver la función con una fiesta de los santos? Bueno, pues resulta que hay jolgorio a los alrededores y entonces a eso le llamaban la función. La Feria Cacahuatera es Manuel Sánchez Silva, fue publicado el 30 de octubre de 1960. Dice, después de muchos años, nadie sabe en verdad cuántos, de celebrarse en el Jardín Núñez la Feria de Todos los Santos, el gobierno del señor general Miguel G. Santana amplió en 1936 su significación y la rebautizó, designándole Feria Agrícola, Comercial e Industrial del Estado de Colima. De esa fecha al año de 1958, el tradicional festejo popular siguió efectuándose en el antes umbroso y fresco Jardín Núñez, instalándose los puestos bajo los tupidos ramajes de los guayabillos, laureles de la India y almendros que abundaban en ese lugar. Hace 3 años el gobernador Chávez Carrillo resolvió cambiar el asiento de la feria y revestirla de categoría. La trasladó al norte de la ciudad en el amplio terreno originalmente destinado a unidad deportiva. Ahí estuvo en el ya mencionado año de 1958 y está ahora, no habiéndose podido llevar a cabo en 1959 por el catastrófico ciclón del 27 de octubre de ese año que devastó la mayor parte del territorio de Colima y que saboteó la feria cuando todo estaba listo para inaugurarla. Último párrafo que leo. En su nuevo asiento, que seguramente será definitivo, la feria se ha extendido y conquistado creciente importancia. Puede considerársele, sin riesgo a exagerar, como una de las de mayor significación en el país, contrastando con la de Torreón, ¿verdad? Instalaciones metálicas, techos modernos y sólidos, escenarios monumentales, grandísima terraza para alojar cómodamente más de 1,000 personas, pero, a no dudarlo, ya no tiene nada de la antigua, pueblerina y romántica Feria de Todos los Santos, y desde el punto de vista de la capacidad económica, nadie se atrevería a comparar esta imponente fiesta de hoy con la humilde y lugareña verbena del Jardín Núñez, pero sentimentalmente el recuerdo de aquella evoca un colorido y un sabor que esta no tiene, pese a su indiscutible relieve. Sin duda, un archivo muy importante, ¿no? Para conocer parte de nuestra historia y de una feria tan importante, del movimiento social más importante del estado de Colima, ¿no? Estamos en Diálogos Universo 94.9 con esta producción especial, La Feria de Colima a lo largo del tiempo. Hacemos una pausa y regresamos. En un momento regresamos. Diálogos Universo 94.9. Ya estamos de regreso, compartiendo ideas. Diálogos Universo 94.9. Continuamos con una emisión especial de Diálogos Universo 94.9. Yo soy Diana Peña y en esta emisión es la Feria de Colima a lo largo del tiempo. Ya escuchamos en el primer bloque parte del origen de la feria, ¿no? De estos años, de estos lugares donde ha estado nuestra feria, los espacios y seguramente también muchos recuerdos se vinieron a la mente con estas narraciones, con estos relatos que nos compartió el profesor Abelardo Ahumada González. También nos acompaña José Luis Larios García y se acaba de incorporar también a esta mesa de diálogo el maestro César Cárdenas López, que como gestor cultural ha impulsado la creación de los talleres artísticos infantiles y la banda sinfónica infantil y juvenil del Ayuntamiento de Colima. Apoyó también en la gestión para la ampliación de graderío en el Teatro del Pueblo. Fue director del Ballet Folclórico de Islahuacán, Placetas y con grupos artísticos del DIF y estatal.
y desde el año de 1992 al año 2016 fungió como coordinador de la Concha Acústica, que luego se convirtió en el Teatro del Pueblo. Son 24 años de experiencia nada más lo que nos viene a compartir sobre todo lo que se vivió en el Teatro del Pueblo en la Feria de Colima Todos los Santos. Bienvenido. Gracias. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Yo creí que primero iba Luis, pero bueno, te saludo, Diana, muchísimo gusto en volverte a ver, porque hicimos un diplomado juntos. Exacto. Que luego yo por ahí tuve que hacer la fuga porque me fui a Secretaría de Cultura, me invitaron, y desde ahí creo que fue uno de los momentos más padres de esto breve que has leído, porque influyó mucho en darle una línea, un hilo conductor al Teatro del Pueblo. Efectivamente, desde 1992 llegué ahí, cuando María Emilia Rangel Brun era nuestra directora de Cultura, y habría que heredar la coordinación del Teatro del Pueblo porque el Ayuntamiento de Colima participaba directamente, ¿no? En aquel entonces, quien estaba al cargo de reunir a los grupos era el maestro José Antonio Enciso, en paz descanse, gran amigo, y ya para el año siguiente, en el 93, pues Toño ya no estaba y me dejaron solo, y ahí fue una gran escuela. Yo, cuando me han preguntado mis amigos de la danza o promotores culturales, ¿dónde se puede hacer un promotor cultural? Yo les dije, ahí, en el Teatro del Pueblo, en la Concha Acústica. Conoces de todo, de todos los géneros, de todos los tipos, conoces de qué está hecho cada municipio, de qué están hechos sus gentes, pero también conoces a muchos Colimas en cada una de las personas que van a ver el espectáculo. Fueron 24 años que la verdad los recuerdo con mucho cariño. Y algo también muy importante justo de esta programación artística, que fueron 24 años, ¿cómo fue cambiando, no? ¿Cuál fue ese reto de mostrarnos a Colima en estos 10 municipios con nuestras diferentes o con nuestra amplia cultura, aunque es un espacio, digamos, pequeño en territorio, pero muy riquísima en cultura? ¿Cómo fue el descubrir y el decir, tiene que estar representado cada municipio en la Concha Acústica? Sí, nos enfrentamos a un reto cuando llegamos. Era como una programación muy a priori, un poco desarticulada, quiero decirlo, porque no había conciencia, por ejemplo, de la atención a un artista. No mandaban el transporte, llégale como puedas, no había un estacionamiento específico, entonces había muchos vacíos entre número y número, y la gente se tenía que esperar o se iba a visitar otros espacios de la feria. Y habíamos otros grupos, como el referido del Ballet Placetas, que estábamos como en la imaginaria esperando a que alguien fallara para que luego nos hablaran por teléfono y córrele, nos íbamos en la ruta y llegábamos a sustituir al grupo que ese día no estaba. Entonces, cuando me toca estar al frente, dijimos, eso no puede pasar con nosotros. El público merece que haya una programación continua. Ese fue el primer reto. Después, a lo largo del paso de los años nos dimos cuenta que teníamos que empezar a articular y ver de qué manera hacer que la concha acústica, que es un término muy españolado, se modificara. A la llegada del maestro, nuestro gran amigo Chale Hernández, Chale Oldenburg, él invita a José Guadalupe López León, en paz descanse la ficha, para que él fuera como el coordinador general de cultura y él le diera una fisonomía de cambio al Teatro del Pueblo, a la concha acústica todavía. Lo primero que se le ocurrió a López León fue, quítenle el FECO, un término no propio, y se va a llamar Feria de Todos Santos. De Todos Santos todavía, porque había ese fallo del artículo que seguramente los historiadores ya hicieron referencia, y era la Feria de Todos Santos. Entonces, quítenle para que suene más para nosotros. Y la concha acústica, cámbienselo para que sea un teatro del pueblo, con gente de nuestro pueblo. Desde ahí me gustó esa situación. La otra que me gustó es que como yo salía con don Chale, López León le dice a Chale, y otra cosa importante es que yo ocupo a César para que le dé continuidad a esto. Si no, yo no me aviento el programa. Y es como yo regreso, bueno, nunca me fui pues, pero me vuelven a invitar y me hago cargo de empezar a hacer esa curaduría. ¿Quiere compartir? A mí me tocó allá por 1999 que me invitara
la contadora pública Marta Sosa Gobea a ser director de Educación, Cultura y Deporte en Manzanillo. Y allá ustedes deben saber que en Manzanillo también hay una feria muy nueva, extremadamente nueva en comparación a la feria de Colima. Pero a mí me tocaba llenar los 10 días de la feria en también el equivalente al Teatro del Pueblo de Manzanillo. Y yo no hallaba qué hacer, porque no había presupuesto. Entonces le hablé a Chava Silva Rodríguez, ¿o qué? El que era director de Cultura. Chava Silva. Chava Silva. Entonces él coordinaba los municipios y le dije, por favor, reúne a todos los directores de cultura de los municipios, tráetelos a Manzanillo, los vamos a invitar a comer y les vamos a hacer una propuesta para que tengamos la posibilidad todos de solucionar los problemas que César ha descrito, en el sentido de que no había gente suficiente para que participara en los respectivos teatros del pueblo. Entonces les hice recordar, ya que estábamos reunidos, que en Villa de Álvarez se acostumbraban los recibimientos de un ayuntamiento por día. Entonces le dije, el día del ayuntamiento, que le toca al ayuntamiento de Ixtlahuacán venir a Manzanillo, tráigase sus artistas para que en la noche se presenten aquí. El día que le toque a los de Villa de Álvarez, hagan lo mismo y así sucesivamente. Y luego cuando toque que Manzanillo tenga que colaborar en las otras ferias, irá a Manzanillo también. Y entonces esa fue una contribución que me tocó hacer aquí junto con César. Y bueno, pues esa vivencia que él tuvo durante todos esos años, yo la tuve durante un año y fue de susto, porque teníamos que darle de comer a todos los artistas. Y aquí José Luis creo que fue con el Ballet Folclórico de Villa Álvarez en ese año. A mí me consta, yo participé cerca de 20 años como bailarín con el Ballet Folclórico de Villa de Álvarez. El trabajal que César Cárdenas desarrolló y ha desarrollado como promotor cultural, lo veíamos como conductor, pero al bajar del escenario ya estaba preocupado por la cena de los bailarines, porque la parte de atrás no abría una puerta, o porque los baños estaban tirando el agua, etcétera. O sea, todos esos detallitos, no sé cómo le hacía César, pero estaba atendiendo. Pero además siempre con una sonrisa, no me dejarán mentir, ¿eh? Claro. Siempre. No, me están tratando muy bien, invítenme más seguido. Mira, y muchas gracias, Abelardo, por recordarlo. Efectivamente, fue parte de la inspiración porque, como decía, tuvimos que ir encontrando el mecanismo de cómo hilar, cómo hacer un hilo conductor. Así como el maestro Abelardo ideó que todos los municipios fueran allá y luego fuera visita recíproca, se ahorraban combustibles, se ahorraban dineros, etcétera. Quiero decirte, Abelardo, que aún se sigue haciendo esto. En Secretaría de Cultura creamos un festival que les llevó por nombre Guadalupe López León. Eran 100 eventos en 10 días y se gastaba 0 pesos, realmente, porque todo funcionaba así, de manera de coadyuvancia. Y hoy en día sé que la Subsecretaría de Cultura ha tenido que utilizar ese mecanismo porque pues, los dineros nunca alcanzan. En el Teatro del Pueblo hicimos exactamente lo mismo, creamos la Noche de la Identidad. Entonces ahí fue cuando empezaron la Noche del Municipio de... La Noche de la Identidad era, presenta lo mejor de tu producción artística de tu municipio, pero además nos vas a proponer a un personaje que para tu comunidad, para tu municipio, le significa algo importante la identidad cultural. Y entonces venía a Manzanillo y traía el personaje y aquí se le daba un reconocimiento público y todo, y era muy padre, ¿no? ¿Sí? Y así fue agarrando el mecanismo. Hoy en día se sigue manteniendo la Noche del Municipio en un horario estelar. Creamos el Son de la Iguana, cuando ya nos dimos cuenta que ya no había espacios entre grupo y grupo, que se fue saturando la agenda, porque además se crearon los fondos municipales y con la creación de los fondos municipales hubo mucho más posibilidad de apoyar a los grupos artísticos de los municipios y por ende había más artistas que se presentaban en la feria. Pues ya no nos cabían en los camerinos, había solo 2 camerinos, entonces tuvimos que crear otros 2 con el ingeniero Óscar Arredondo. Él fue el que creó esos 2 camerinos bien habilitados y fue cuando se creció el graderío del Teatro del Pueblo. Y fue además algo magnífico, histórico, porque por primera vez el ingeniero de audio tenía una cabina especial para él.
allá arriba, ¿no? En este caso fue diseñada por el maestro Miguel Ángel Ayala Murguía, que luego heredó a Miguelito Ayala y luego que ahora ya se lo heredó a Beto. Ahí se quedó el emporio. A todos nos corrieron y los Ayala ahí siguen todavía. Bueno, justamente algo importante también de mencionar dentro de esas actividades artísticas, antes de pasar a otro tema, me gustaría que habláramos justo de lo que nos mencionaba César, de el nombre, Todos los Santos, ¿no? Que también ese era un tema para los carteles y para cómo mencionarlo también en los spots, cómo mencionarlo en la radio. Era Todos Santos y ahora ya es con el artículo, Todos los Santos. Sí, de hecho, yo nomás hago referencia a la controversia que se dio en un tiempo. 1995 convocó el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, creado por Emilio, 1992, porque antes era feria agrícola, ganadera, industrial, regional, cultural, artesanal, y quién sabe cuándo, no cabía el membrete en la hoja. Y bueno, después se llama Feria de Todos Santos por ese error gramatical que ya los historiadores harán referencia. Y en 1995, Guadalupe López León propone crear un son para la feria, porque todas las ferias de todo México tienen su son característico, el más importante es el de Aguascalientes, ¿no? La Feria de Colima o el Instituto de Fomento de Ferias pertenecía a una Asociación Nacional de Ferias. Entonces ellos proponían hacer un disco con cada uno de los sones o la música representativa y Colima no tenía. Entonces se crea este concurso, hay muy buena participación, ganó un son del maestro Hugo Rodríguez López que se llama Feria de Todos Santos. De hecho, todos los temas se tenían que llamar Feria de Todos Santos, aunque hablaran de una cosa y de otro, y tenían que hablar obviamente de la feria. La selección ganó, y lo curioso es que después, al momento de rimar, pues no daba, porque faltaba el artículo, y entonces por ahí hay una grabación que me dio la oportunidad el maestro Hugo de hacer una edición para ponerle después una coreografía con la compañía de danza del ayuntamiento, donde estaba Igor, tu hijo, y la presentamos en la feria. Y a la hora de que la estén interpretando, decía, Feria de Todos Santos, o sea, hacen como un pequeño brinquito para luego llegar, ¿verdad? Fue muy complicado, fue difícil, pero fue más difícil ahora aceptar agregarlo. El artículo. Abelardo, después José Sí. Luis. La festividad religiosa, volvemos a lo que dijo José Luis al principio, siempre ha sido fiesta de Todos los Santos, ¿sí? Entonces, cuando se dio esa polémica, yo intervine agregando ese dato desde la época de allá de la Edad Media. Entonces, no hay duda en ese sentido. Pero a veces las autoridades son necias y bueno, se quieren quedar con lo que interpretan y ya. Yo quisiera nada más, porque creo que el programa ya no tarda en terminarse, hacer un reconocimiento al licenciado Arturo Noriega Pizano, que fue gobernador antes que doña Griselda, y que fue el que decidió que la feria saliera del casco urbano de la ciudad, de ahí donde era la calzada Galván, para que se fuera a la estancia. En aquella época, Colima terminaba, voy a decir el nombre nomás para que la gente se ubique, ahí donde está Walmart, calzada Galván, ahí se acababa Colima. De ahí a la estancia eran casi 4 kilómetros de recorrido en baldío. Entonces, la gente, cuando el gobernador Arturo Noriega decidió que la feria se fuera hasta la estancia, ¿cómo es posible? Una serie de críticas le llovieron al gobernador. Está lejísimos, ¿cómo vamos a ir para allá? Y miren, ahora la ciudad está sobrepasando, ya está llegando a Cardona, para que vean cómo ha cambiado todo. Por otra parte, vinculado con ese tema, quiero hacer mención de lo siguiente, una observación que me tocó hacer. Cuando la feria de Colima estaba en la Jardín Libertad, la cárcel estaba en la esquina de Palacio de Gobierno. Luego, cuando la feria estaba en la calzada Galván, la cárcel estaba al norte, ahí junto a la Glorieta. Cuando se fue allá a la estancia, la penal está ahí el Cerezo, ¿verdad? Pobres reos, vale, están ahí oyendo durante 15 días la pachanga y ellos encerrados. Entonces, pues pobrecitos, pero por otro lado, pues cometieron errores y ni modo.
José Luis, adelante. De todas maneras, de todas maneras les llevábamos evento, porque pobrecitos, ahí estaban, ahí olían los taquitos y todo. Entonces, parte de lo estelar del Teatro del Pueblo, por lo menos 3 veces durante la feria íbamos con ellos. Okay. No, fue algo muy padre también. Ya para cerrar la cuestión del nombre, sí, en la época virreinal sobre todo, era muy complicado y sobre todo porque como tenemos muy pocas fuentes documentales, en ocasiones se le llamaba Todos Santos y luego en otros documentos Todos los Santos. O sea, es algo que en puntos de vista históricos no es tan trascendente como tal el nombre por el artículo, como ya lo comentó el profesor Abelardo. Pero sí, ya en tiempos más modernos, como lo había comentado también, que se cambió por Feria Regional, Agrícola y Ganadera en 1934. Posteriormente, ya en 1998, a solicitud, yo no sabía del dato que comentó aquí el maestro Cárdenas, se le cambia ya el nombre a Todos Santos, pero ya en el 2007... Es que López León había sido sacerdote. Ah, ok. Sí. Pero bueno, ya en el 2007 se le agrega el artículo como tal, ya Feria de Todos los Santos. Okay. Y hasta la actualidad. Y ya está entonces la Feria de Todos los Santos. Perfecto. Pues todavía nos queda tiempo para seguir platicando. Me gustaría que habláramos también sobre esos momentos en los que la feria se tuvo que interrumpir, como el caso más reciente que fue en tiempos de COVID-19. ¿Cuáles han sido estos casos, estas situaciones que históricamente recordemos por qué no se realizó? ¿Quién quiere hacerlo? José Luis. Bueno, tengo entendido que en 1941 se suspendió por el terremoto en abril, también en 1947 y 48 por una fiebre aftosa, ¿cómo se llama? Sí, una epidemia, ¿verdad? Ganado. De ganado. Ajá, y bueno, y ya en los tiempos recientes por el COVID. Pero en 1959, ya también lo habíamos leído aquí, también eso me tocó verlo por el ciclón del 27 de octubre de ese año. Entonces, ahí están las interrupciones. Pero yo quisiera volver a la Feria del Jardín Núñez con una anécdota que escribió en este libro el profesor Lucas Huerta Dueñas. Él fue presidente municipal de 1948 a 1949. Y ya después, en sus tiempos de ocio, escribió este documento que no batalló para ponerle el nombre porque, mira, se llama el libro, ¿verdad? Pero aquí viene una anécdota muy interesante relativa a la feria. Es una sola paginita, miren. Dice, es testimonio real. Por algunos años fui concesionario de la terraza central de la feria regional que anualmente se celebra en Colima, hoy Casino de la Feria, cuando ésta se escenificaba en el Jardín Núñez. Los bailes se verificaban con la mejor orquesta que ha tenido Colima, la de Carlos Naranjo, que sería hoy la de los herederos de Horacio el Colorado Naranjo, ¿verdad? En uno de tantos años dice que sus amigos le dijeron, ya chole con esa orquesta, tráete una que sea una de fuera y de preferencia extranjera, para que sea mayor éxito. Él dice que se resistía porque ya había traído en una ocasión una orquesta de Guadalajara, que no le llegó ni a las rodillas, dice no, ni a las corvas de la orquesta criolla de Carlos Naranjo. Sin embargo, fue tanta la presión de ellos, todos ellos amigos míos, que accedí y empecé a anunciar la presentación de una orquesta norteamericana, es decir, gringa. Los primeros anuncios decían más o menos así: espere el baile de coronación con la presentación de Charles Orange y sus 14 teachers con la más moderna música internacional. Para esto, previamente hablé con el Colorado Naranjo, que ya en esa fecha era el director, y que les dije, los voy a anunciar como orquesta gringa. Hay que estrenar uniformes medio estrafalarios, de colores chillantes, y la vamos a pegar de que vienen de los United States. El día del primer baile ni yo los conocía. Pantalones rayados, sacos de paño color rojo, bañados y muy peinados. Se aventaron con un popurrí de pura música americana y todo el mundo los aplaudió hasta que se dieron cuenta de que eran los de siempre, nomás disfrazados. Me reclamaron y yo les dije, no, yo no los engañé. Charles Orange
en inglés es muy claro, Carlos Naranjo en español, y fue la mejor fiesta de la temporada. Qué mejor publicidad la que nos mostró. Muchísimas gracias por compartir esta anécdota del libro que forma parte de este artículo. Y ya casi para terminar, me gustaría que nos compartiera cada uno cuál consideran que fue la época dorada o cuál ha sido la época dorada de la feria. No, bueno, José yo digo, Cada quien va a hablar cada cómo le fue quien, la feria. Exacto, cómo le fue esa es en la feria, ventaja ¿verdad? y la maravilla, ¿no? Yo recuerdo, algo comentaste al inicio de que se pagaba para entrar a la feria y hubo artistas gratis, entre comillas. Un solo ¿eh? año fue eso. Un solo año, recuerdo que vino Magneto, Gloria Sí, Trevi. sí, sí. Y yo recuerdo de esa época que vine a ver varios artistas, yo creo que fue la época en que lo recuerdo mucho mejor. Igual en los tiempos más recientes, por la cuestión ya del modernismo, pero pues yo creo que cada quien vive sus tiempos. En mi caso, yo sí quiero agradecer que las autoridades de la feria crearon conciencia que la feria la hace la gente de Colima. Una anécdota que recuerdo muy bien, en una de las reuniones que había de la SONAFE, de la Asociación Nacional de Ferias, la sede fue aquí en Colima. Yo fui invitado a dar mi testimonio desde el Teatro del Pueblo y se quedaron con un reconocimiento, un sendo reconocimiento que le hicieron a don Chale, porque el Teatro del Pueblo de todas las ferias es un espacio así, comercial, y presentaban que a Roberto Jordán, etcétera, y cobradas. La feria de aquí siempre ha sido gratis, excepto ese año, que luego la gente le reclamó porque ya no volvió a haber otra vez un cobro, y fue $1 lo que cobraban, creo, en aquella ocasión, y fue un problema, o $10, algo así, pero nunca más. Y acá el Teatro del Pueblo mantuvo su nombre porque se hacía con artistas del pueblo. Y pues yo me sentí muy padre porque era un programa que sí logramos revertir aquellos espacios que había. Era un programa continuo que empezaba a las 6 de la tarde y a veces eran la 1 de la mañana y ahí estábamos todavía con el Boston, pues descanse. Un programa corrido, se creó una estructura, había el coordinador, el auxiliar de coordinación, el encargado de camerinos, el encargado de estacionamiento, se contrataban unidades por fuera, ya no dependíamos solamente del minibús del DIF para tener una atención así. Todos los artistas, por muy humildes que fueran y que vinieran de la región más lejana de Colima, eran tratados como artistas. Y su cenita y todo, lo que dijo José Luis, efectivamente, porque no era solamente César Cárdenas, sino era el equipo que se logró construir. Yo deseo que hoy en día se siga manteniendo la estructura porque fue muy difícil llegar a crear esa conciencia. Quizá por eso hoy los artistas de repente, algunos me dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿No? Pero uno deja la herencia para que los demás sigan haciendo cosas de ahí para adelante. Ese es mi deseo. Quizá esa fue para mí la época más importante. Gracias, César. Bueno, yo quiero relacionar mi respuesta con tu asistencia a la Feria de Torreón que dijiste, Diana, donde la gente de Torreón no estaba a la expectativa de la feria, ¿verdad? Y aquí quiero hacer la evocación de una frase de José Alfredo Jiménez que dice: las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres. Entonces, en mi vida personal yo me fui, o me llevó mi papá y mi mamá a vivir a Ciudad Juárez cuando estaba a punto de cumplir 14 años. Y pues Ciudad Juárez está lejísimo, o sea, 1,200 kilómetros de aquí. Y entonces me di cuenta que allá no había feria. ¿Y por qué no había feria? Porque era gente de cualquier parte de México, o sea, casi no había nativos. Entonces la ciudad destruía la costumbre. Y cuando intentaron hacer una feria, que fue unos 3 años después, ¿verdad la buena? Que la feria de Comala les ganaba, pero feamente, a la feria de Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero así pasó, o sea, estaban iniciando. Y todo comienza y todo se modifica. Yo he visto pues la trayectoria desde 1958 para acá. Y yo creo que cada feria ha tenido su encanto y cada generación percibe lo que le toca percibir y goza lo que le toca gozar o deplora lo que le toca deplorar. En ese sentido, yo nada más, la única tristeza que siento, aunque yo nunca estaba encarcelado, es la de los reos que nada más están oyendo el argüende durante 15 días
y ellos siguen como que se les agrava el castigo en esos días, supongo yo, porque la libertad, estar privado de la libertad y oyendo cómo se divierte la demás gente debe ser medio traumático, pero en fin, Dios que los bendiga. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por este prácticamente ya cierre para este programa especial de Diálogos Universo 94.9, la Feria de Colima a lo largo del tiempo. Y fíjate que yo siempre he pensado que es al revés, que como que se alegran en ese momento cerca cuando llega la feria, pero vamos a ver y a disfrutar este momento precisamente ahora en 2023, en la Feria de Todos los Santos Colima 2023. Agradezco a José Luis Larios García, al maestro Abelardo Humada González, a César Cárdenas López, que hayan estado aquí compartiéndonos parte de su experiencia, de sus anécdotas y de los archivos históricos tan importantes para conocer más sobre el origen de nuestra feria. Y como lo decíamos al inicio, pues es una representación social, ¿no? Finalmente no hay una sola feria, siempre va a haber muchas ferias, como lo escuchábamos en este momento. Lo importante es vivirla, ¿no? Porque son diferentes etapas cuando vamos a la feria, en la infancia, con la familia, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y sin embargo cada feria, cada año va a ser completamente diferente. La invitación para volvernos a sintonizar en una siguiente emisión de Diálogos Universo 94.9. Agradezco a todo el equipo de Televisión Universitaria y al equipo de Radio Universitaria por hacer posible esta producción y les esperamos en una siguiente emisión. Yo soy Diana Peña. Pásela muy bien. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.